Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un contacto internacional hasta Sudamérica, hasta la nación peruana, para poder conversar y sostener una charla muy interesante con un invitado especial, el doctor Gino Ríos. En su rica hoja de vida me voy a permitir leer un extracto, el cual cuenta con una maestría en Derecho y una maestría en Educación. Tiene también especialización en Derechos Humanos y Criminología. Además, es presidente de la Asociación de Criminología en Perú, AMAUCHA. Es director del Instituto de Investigación Judicial de la Universidad San Martín de Porres y además es presidente del Centro de Estudios Penales, Criminológicos y Jurídicos de la misma universidad. Doctor, para mí es un privilegio contar en esta oportunidad, agradecerle por aceptar mi invitación y bienvenido a El Salvador. Un abrazo en la distancia. Un afectuoso saludo fraterno, Ricardo, y un cordial abrazo también a todos tus televidentes. Para mí es un honor realmente llegar hasta el hermano país del Salvador a través de tu programa, el que he comenzado a seguir y veo que es muy concurrido. Así es que es un verdadero placer estar presente con ustedes a través de la tecnología digital y estar a vuestra disposición para cualquier inquietud y cualquier pregunta que deseen formularme a fin de iniciar una plática que estoy seguro va a ser muy gratificante y muy aleccionadora para todos tus oyentes. A tus órdenes. Doctor, ¿cómo surge su interés y su pasión por la criminología y la victimología en Perú, y que este amor, esta dedicación, esta pasión a través de múltiples escritos, ensayos, libros y una serie de journals académicos que han dado la vuelta al mundo, llevan a una reconocida trayectoria de su persona, de las asociaciones que usted dirige en Sudamérica, en América y ahora en Iberoamérica? Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo. Bueno, tendríamos que remontarnos a hace muchísimo tiempo atrás porque ya acumulo varios años de edad. Resulta que yo me titulo como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 79, 1979, a los 23 años de edad. Y entonces inicié mi carrera como abogado en el ámbito penal, pero yo traía una formación civilista por la universidad y además por el trabajo que yo había hecho en una entidad privada durante mis épocas de estudiante. De tal forma que comencé a ejercer en estas dos ramas, pero evidentemente me llamaba mucho más la atención y me producía una pasión cognitiva el derecho penal. De forma tal que comencé a acumular experiencia y yo estaba de acuerdo anteriormente en esos años lejanos, porque claro, vivimos en el Perú en los años 80 y 90 un fenómeno terrorista. Entonces yo estaba de acuerdo con leyes penales rigurosas, severas, derecho penal del enemigo, etc. Producto seguramente de mi juventud e inexperiencia. Sin embargo, a la fecha, ya tengo 42 años de abogado. Hace 20 años, en el año 1998, yo comencé a estudiar maestría en ciencias penales. En esa fecha no había tanta necesidad de estudiar posgrados como existen ahora, así que mi experiencia de 20 años a esa fecha la puse al servicio de mis estudios de maestría.
Pude graduarme como maestro en ciencias penales el año 2000 y sobre la marcha inicié mis estudios de doctorado en Derecho y pude graduarme de doctor en Derecho el año 2003. Y luego inicié los estudios de doctor en Educación y me gradué de doctor en Educación el año 2012. En el interín, del 2003 al 2012, tuve la suerte de poder viajar a Suiza, hacer un diploma de especialización en derechos humanos y luego a España a hacer un diploma en criminología y luego otros tipos de estudios. ¿Cómo nace mi encuentro con la criminología? Porque comprenderán todos ustedes que en el año 72 que ingresé a la universidad no existía ese curso. No existía derechos humanos tampoco como curso en la currícula universitaria. Entonces, en maestría yo recibo el curso de criminología y me cautivó, realmente me cautivó, sobre todo la criminología crítica, porque esta criminología postula que la causa de la criminalidad no está en el interior del individuo, no está en el exterior del individuo, en el ámbito social, sino que está en el poder de criminalización que tiene todo Estado, es decir, el poder de definir cuáles conductas son criminales, en el poder de rotular a un individuo como criminal y en el poder de decidir por cuánto tiempo, en dónde y de qué manera una persona condenada va a cumplir su pena. Ese poder de criminalización en el Perú, y me atrevo a decir con conocimiento de causa, en toda la región, es un poder que se ejerce de manera selectiva, dirigido especialmente a las clases vulnerables, marginales, carenciadas, desfavorecidas. Es decir, contra sujetos insignificantes, aquellos por los cuales nadie va a levantar la mano para decir, oiga, está mal lo que hacen contra esa persona, ¿no? Y fue tanta la pasión que cautivó en mí que desde esa fecha, el año 98 y 99, que estudié maestría, comencé yo a escribir, primero a informarme, a leer, a documentarme, a analizar, a ver la realidad penal y a escribir, a producir. Al extremo que una vez que tuve el grado académico de maestro, año 2000, el 2001, ingresé a la universidad como profesor de posgrado a dictar el curso. Y allí inicié una carrera de criminología que no ha tenido paréntesis. Y en consecuencia, hoy en día yo adhiero plenamente esta escuela de criminología crítica dentro de la nueva criminología, que es totalmente diferente a la criminología anterior, que es la lombrosiana, la positivista. Y yo postulo una serie de causas que tienen que ver con este poder de criminalización que es ejercido de manera irregular. Y esas causas que postulo son el neoliberalismo, que viene sentado sobre la globalización y la tecnología digital de uso masivo, que están transformando la esencia del ser humano, de tal modo que hoy en día el hombre, tanto el que comete crímenes callejeros como el que comete de los otros crímenes, que yo les llamo crímenes invisibles, ¿no? Deciden libre y voluntariamente, dentro de la relatividad con que un ser humano ejerce su libertad, deciden criminalizar su conducta, es decir, deciden realizar comportamientos no conformes. Y es por eso que mi producción científica sigue en esa beta, en esa vertiente. En el Perú
en el Perú, un poco para que hagan un paralelo histórico, la criminología hace su ingreso en las ideas señeras de algunos precursores en 1850, cuando Lombroso no había ingresado a la universidad. Lombroso ingresa a estudiar medicina en 1852. Entonces estamos hablando que el Perú recibe las ideas criminológicas de la fase precientífica de la criminología, porque Lombroso inaugura la fase científica. ¿Y qué había en esa fase precientífica? Para sorpresa de tu legión de oyentes, la escuela fisionomista. ¿Y qué decía esa escuela fisionomista? Decía cosas tan perversas y tan aberrantes como, por ejemplo, algo que está escrito en el edicto de Valerio. El edicto de Valerio mandaba que el juez, de ese entonces obviamente, estamos hablando del siglo XIII, XIV, dijera, si dos personas son imputadas de un mismo delito y hay duda acerca de su responsabilidad entre las dos, condena al más feo. Imagínate. Así decía el edicto de Valerio. Y después había también un marqués, juez en Nápoles, ¿no? En Italia, que comenzaba su sentencia de la siguiente manera. El marqués de Moscardi decía, oídos tus descargos y vista tu cabeza y tu cráneo, yo te condeno a la pena de tanto. O sea, la escuela fisionomista tuvo una gran influencia en esa época. De ella bebió Lombroso, precisamente para hacer su teoría del delincuente nato. Y esas fueron las ideas que recepcionó Perú en 1850, y tenemos un par de nombres que, claro, se pierden en la noche de los tiempos, de un médico y de un abogado, que además era editor de un diario, Paulino Fuentes, que divulgaba la criminología de esa época en su diario. Luego nos remontamos al año de 1932, en donde la criminología peruana se hace presente por primera vez en una cátedra universitaria en San Marcos, a raíz de una tesis sustentada y defendida por Javier Prado, que es un personaje histórico en el Perú. Él fue un filántropo peruano y estudió en San Marcos y hizo una tesis sobre criminología sociológica. Y entonces, después de eso, la primera cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, se inauguró la cátedra de criminología a cargo del doctor Miro Quesada de la Guerra. Luego de ello, ya en la segunda mitad del siglo XX, el Perú recibió también las ideas de la criminología crítica, pero no tuvieron un campo de cultivo para germinar, lo cual es una pugna constante que los partidarios de la criminología crítica realizamos diariamente, porque como la criminología crítica desnuda el poder, al poder no le conviene que se enseñe criminología, la nueva criminología. Le conviene que todavía se enseñe a cuentagotas la criminología lombrosiana. ¿Por qué? Porque las cárceles en el Perú, 98.000 personas en prisión, como las cárceles de toda Indoamérica, están llenas de feos y pobres. O sea, el delincuente nato del Lombroso, ¿no? Pese a que es una teoría que ha sido superada científicamente por la nueva criminología. Entonces,
luego de, bueno, en la mitad del siglo XX surge un doctor, Víctor Villavicencio, ¿no? Este doctor incorpora las ideas de Ferri a la criminología que existía en el Perú en esa época y dice que el indígena peruano, que era el destinatario de las normas penales, que era la carne de presidio, no era una persona aberrante, monstruosa, mala, genéticamente, sino que de esa manera hacía frente a la expoliación, el abuso y la explotación. Era la única manera que tiene el débil de poder defenderse de esa situación que le ha tocado en vida, ¿no? Volverse hermético, hosco, de mirada dura, etc. Y luego, a partir de 1970, y solo en una década, porque el periodo del año 80 vino el terrorismo, el 90 la gran hiperinflación con su receta neoliberal, y el 2000, ya asentado el neoliberalismo en el mundo a nivel global, resulta que solo un puñado de criminólogos peruanos, entre los que cabe destacar, por ejemplo, al recientemente fallecido en esta pandemia, el doctor Felipe Villavicencio Terreros, compañero mío como profesor en la Universidad San Martín, ha hecho criminología, hizo criminología. José Luis Pérez Guadalupe, que fue ministro del Interior hace unos años, tiene un libro escrito o dos libros sobre criminología. El doctor Pérez Arroyo tiene un par de libros también de criminología, el doctor Solís Espinosa también, y paramos de contar. Es a partir del año 2000 en que yo ingreso a la producción científica en criminología, y a la fecha soy el único de este puñado de 5 que tiene una producción constante, continua, permanente, no solamente en libros, artículos, sino trabajo de investigación, divulgación a través de eventos académicos, etc. De forma tal que ha sido un largo camino, pero creo que interesante, porque les voy a contar una anécdota. Yo dicto desde hace 20 años el curso de criminología en la universidad, y en posgrado y en pregrado, y los alumnos de posgrado me dicen en la primera clase: doctor, nos va a disculpar, pero nosotros tenemos algunos años de experiencia en el sistema penal, a nivel fiscal o judicial, tenemos formación en dogmática penal. Lo que usted dice es muy interesante, pero disculpe usted, nuestra alma se subleva porque el castigo es necesario y tenemos ciertas reticencias a esto que nos dice usted como doctrina criminológica. Entonces yo les digo, y todos los ciclos me pasa, yo les digo: muy bien, los felicito por esta declaración honesta y valiente. Yo les pido que en la última clase de este ciclo, que son 16 clases, expresen su sentir también. Y llegado la última clase, todos agradecen el cambio en la forma de pensar respecto a la cuestión criminal que han tenido. ¿Por qué? Porque la criminología es una ciencia de la vida, para comenzar. La criminología hace que se te caiga la venda de los ojos, que veas qué hay detrás de la ley penal y del sistema penal. Si el sistema penal debe ser, porque hoy en día no lo es, y te lo dice Ricardo, alguien que es abogado, penalista, hace 41 años, no es el control del poder que debe ser. La criminología es el control del control. O sea, la criminología debe contraer, reprimir, retraer y controlar al sistema penal.
Por eso es que criticamos tanto el papel lamentable que cumplen los medios de comunicación social, magnificando, haciendo sensacionalismo con el dolor, la muerte, la destrucción de los seres humanos. Y esa es la situación actual de la criminología en el Perú. A través de Amaucha, que para los que no saben, Amaucha es una expresión quechua, del quechua imperial del Cusco, que significa no al crimen. Es más conocida el tríptico moral del incanato: Amazúa, Amayuya, Amaqueya. No seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Pero en la cúspide de ese tríptico está el Amaucha, no al crimen. Entonces, lo importante es de que prevengamos el crimen, para comenzar, porque el crimen es algo que no se puede eliminar de la faz de la tierra por la naturaleza humana. ¿Cómo prevenimos el crimen? Evitando la conflictividad y el uso de la violencia en las relaciones interpersonales. Si todo ser humano mueve su vida, se conduce, se comporta a partir de intereses, debemos ser conscientes que los intereses personales, que pueden satisfacer necesidades básicas, pueden satisfacer necesidades artificiales o suntuarias, pueden satisfacer apetencias, deseos, etc. Una vez que convergen, concurren y se confrontan con otros intereses, porque eso también es inevitable en la vida, ya que los recursos siempre son más escasos que los deseos y las necesidades y las carencias, es allí donde tenemos que pagar el alto costo que significa vivir como ser humano. ¿Y ese alto costo cuál es? Utilizar la razón y no el instinto. Al utilizar la razón tenemos que dejar de lado la violencia verbal, las vías de hecho, etcétera, y comenzar a gestionar, administrar entre las mismas partes el conflicto. Pero como eso no ocurre en toda la región, lo primero que se hace es la violencia, ¿no? O sea, pensamos que el conflicto se resuelve mediante la violencia y eso no es así. Y como la violencia genera más violencia, esas partes en conflicto terminan en el Estado, en el sistema penal, como el que va a dirimir el conflicto. Pero no lo dirime. Lo que ocurre es que imparte más violencia a ese conflicto. Es como si quisieras apagar un fuego con gasolina. ¿Y por qué imparte más violencia? Les comento una anécdota. Nils Christie, eminente criminólogo noruego, fallecido tempranamente, decía: yo conocí a un señor en Noruega que, te estoy hablando de Noruega de los años 50, 55, que tenía un bar muy concurrido. Gracias al bar había logrado mantener a su familia, comprarse una casa al frente, etc. Tenía 2 hijos. Entonces, al hijo que siempre lo ayudó en el bar, porque su otro hijo trabajaba en otra parte, los llamó un mes antes de morir el hijo: hijo, a ti que me has ayudado en el bar, te voy a dejar la casa del frente para que vivas con tu familia, ya eran casados. Y a ti que has trabajado fuera del bar, te voy a dejar el bar y su administración. O sea, al revés. Muy bien, el señor murió y obviamente ninguno de los hijos estaba de acuerdo con eso, porque su expertise estaba en otra cosa. Eso originó conflictos soterrados al comienzo que se fueron haciendo ostensibles. Hasta que un día va el hermano, al cual le habían dejado la casa y no el bar, va al bar, lo busca a su hermano, el conflicto se manifiesta de manera notoria y lo mata al hermano. Los dos van bueno, uno va al cementerio, el otro va a la cárcel, y con el paso del tiempo, cuenta Nils Christie,
los hijos del difunto, sobrinos del preso, van un día a la cárcel de visita, entre comillas, y lo matan al tío, en venganza, ¿correcto? Entonces, Neil Christie dice, ¿qué solucionó el sistema penal? Nada, al contrario, crea más conflictos, perpetúa los conflictos. Entre nosotros, aquí en nuestros países indoamericanos, yo digo, el sistema penal o penitenciario no resocializa al infractor. El sistema penal no repara ni reivindica a la víctima y no soluciona el conflicto. ¿Por Doctor, qué? Sí, agradecerle, llegamos al primer corte del a programa. la pausa. Muy amable por sus conceptos, por este recorrido por la historia de la criminología peruana y por supuesto por parte de la trayectoria de su hoja de vida y su formación. Al regresar, conoceremos que este amor, esta pasión por la criminología que no ha hecho nunca una pausa en la vida del doctor Gino Ríos, trasciende fronteras, trasciende el océano y tendremos por primera vez un evento de criminología y victimología política criminal a nivel de Iberoamérica, gracias al maestro y doctor Gino Ríos. Al regresar de esta pausa. Gracias por continuar con temas y debates, en esta oportunidad con un contacto internacional hasta Perú con el doctor Gino Ríos, presidente de la Asociación de Criminología Peruana AMA-UCHA, que como lo explicó el doctor en el primer segmento, significa no al crimen. Doctor, ¿cómo surge luego de una trayectoria de vida dedicada a la investigación académica científica, a la producción literaria, científica también, esta inquietud de reunir por primera vez a la comunidad criminológica y victimológica de Iberoamérica y poder lograr un evento que hace muchos años parecía imposible, pero ahora en plena pandemia asume el liderazgo y logra montar este evento que será una bendición para toda Iberoamérica? Gracias por tu palabra, Ricardo. El primer Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología, Política Criminológica y Política Victimológica surge como una humilde idea de quien les habla, su servidor. AMA-UCHA viene teniendo desde su fundación, hace años atrás, eventos académicos y un programa que entonces era radial, que se llama Un Momento con la Criminología, y que ahora es virtual, va todos los viernes a las 6:30. Y en esta cuarentena obligada, examinando las líneas de desarrollo de la criminología en toda la región, me asalta la idea de convocar y hacer que converjan todos los profesionales que cultivan y dedican parte de su vida a la criminología. Y en verdad creo que algo se aprende de lo malo, y en este caso la pandemia, que es algo negativo, me ha permitido aprender de ella que el cambio es lo único permanente en la vida del ser humano. Y este cambio al cual nos ha obligado la pandemia, un cambio en todos los órdenes de nuestra vida, me ha facilitado precisamente el emprendimiento de llevar a cabo esta humilde idea, que hoy en día, gracias a la acogida, a la aceptación jubilosa y masiva de todos los profesionales que se dedican a la criminología, entre ellos tu persona, Ricardo, que vas a representar a tu país en esta cita académica regional,
me estimularon a hacer de esto un evento grandioso. Grandioso por sus consecuencias, que van a ser trascendentales, creo yo. Y es así como, sin conocer al 90% de todos los invitados, tenemos 34 profesionales unidos en torno a la criminología. Esto es algo inédito. Sin conocer a todos, digo, solo al 10%, comencé a cursar cartas de invitación, desde México hasta Chile, a toda persona, sin distinción alguna, que practica, que ejerce la criminología. Y como te digo, la aceptación fue unánime, unánime. Y entonces vamos a tener a maestros como Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina, al maestro Germán Aller, de Uruguay, a José Adolfo Reyes Calderón, de Guatemala, al doctor Álvaro Burgos, juez supremo de Costa Rica, a Felipe Abbott, catedrático de una universidad en Chile, a Brenda Vanegas de Ecuador, ¿no? Al doctor Germán Silva García, decano de una universidad en Colombia, a tu persona, Ricardo, gran propulsor de la criminología en El Salvador, en fin, a una verdaderamente pléyade de personas que gracias a su intelecto y a su experiencia aportan a la criminología. Y los temas que van a desarrollar estos colegas son temas vigentes, de actualidad y polémicos. Entonces, esta cita no solo congrega a 34 personas que hacemos criminología, sino que además, conforme a su propósito y a su filosofía, que es de unidad, ¿no? Unidad que hemos visto que es tan necesaria en momentos de crisis sanitaria, se extiende hacia la comunidad universitaria, a la comunidad jurídica de nuestros respectivos países, a la comunidad científica social de las ciencias sociales de nuestros países y al público en general. Acá en el Perú, además de personas de estos ámbitos, se están inscribiendo ciudadanos de a pie. Y es allí donde Amaucha también quiere llegar. Y ojalá que nuestras organizaciones homólogas en todos los países hermanos hagan lo propio, llegar al ciudadano de a pie, porque allí está el poder de transformar este populismo punitivo, esta gobernanza a través del crimen, este expansionismo penal que tanto daño hace porque coacta la libertad humana y genera más violencia. Entonces, lo primero hacia donde apuntamos es a divulgar, a difundir, a promover la criminología para que sea de conocimiento de todos y no pase lo que algún interesado desatento cree, que la criminología es igual a la criminalística. Y lo cree porque ve series en Netflix o en cable como Criminología Naval, como CIS, etcétera, en donde desde los Estados Unidos nos envían esas series para generar la confusión, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, la criminología es una ciencia que investiga la realidad para determinar las causas, los factores, las condiciones y las circunstancias, así en ese decalaje. ¿De qué? De una conducta no conforme, de una conducta no deseada, que es como yo prefiero llamar al crimen y al delito, ¿no? Entonces, mira tú, Ricardo, esa filosofía
esa finalidad de este Congreso. No es un Congreso para enaltecer a las personas que vamos a disertar allí, no. Es un Congreso mediante el cual toda la ciudadanía indoamericana va a tener a la vista a quienes trabajan en un área científica, escucharlos y aprender de ellos. Y luego contrastar eso con la realidad criminal de sus países, ¿no? Esa es la idea. De tal forma que en lo personal, Ricardo, yo estoy muy satisfecho con la acogida de mis colegas hermanos, entre los cuales te cuentas tú en primera línea, y creo que esto va a ser un éxito por los frutos que va a dar. Esto no va a quedar en un ave de paso. Esto no va a ser algo anecdótico, no. Esto va a ser el primer paso que todos juntos vamos a dar. Así que esa es la expectativa que tengo y estoy confiado de poder lograrla con el apoyo y la colaboración de todos ustedes, los grandes expositores que van a estar conmigo para compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias sobre algo que nos involucra a todos, algo que nos interesa a todos y algo que nos aflige a todos, como es la conducta no conforme, la conducta no deseada, que daña, que ofende, que hiere, que destruye, que mata. Pero hay que acercarnos hacia ese tipo de conductas con empatía, no con prejuicios, no con animadversiones. ¿Por qué? Porque como es una conducta que, como toda conducta humana, se da en el seno social, allí debe encontrar su respuesta, no afuera. Allí debe encontrar. Y toda respuesta en el seno social debe merecer y exigir la contribución de todos los miembros de la sociedad. Por eso es que yo siempre les digo a mis alumnos, nadie puede desentenderse de la cuestión criminal. Nadie. Todos estamos involucrados. A todos nos incumbe. No solamente a la pareja criminal, infractor y víctima. No. No. Obviamente, ahí hay un daño, un sufrimiento. Pero el mismo daño, el mismo sufrimiento nos alcanza a todos, a toditita la sociedad. Porque evidentemente nadie quiere demasiada criminalidad. ¿Cuál Tenemos es que ser el conscientes. eje transversal del Congreso, sobre todo considerando el gran reto y desafío de abordar criminológicamente, victimológicamente, hablar de la política criminal y la política criminológica? ¿Cuál sería el eje transversal sobre el cual se va a desarrollar toda la temática, doctor? Mira, tú has dicho muy bien, hemos trazado un cuadrado. Criminología, que estudia al fenómeno criminal, o sea, a la conducta criminal y al infractor. Victimología, que estudia a la víctima, es decir, del otro lado de la orilla, a la persona que debe evitar ser víctima. Porque hoy en día la víctima ya no tiene la concepción estática que tuvo en la victimología clásica, sino que ahora tiene una concepción dinámica. Y uno, así como hay condiciones criminógenas, hay condiciones victimógenas. Es decir, uno puede evitar ser víctima. Pero hoy en día, ¿no?, en todos los países, el delito número 1 es contra el patrimonio. Y lo primero que te roban es el celular. ¿Por qué? Porque las personas están dominadas por ese aparato. Caminan con el aparato ahí whatsappeando, chateando, hablando. Manejan, ya no solo manejan hablando, sino manejan escribiendo en el WhatsApp. Se dice que en Japón los semáforos de ahora están en el piso, los peatonales, los semáforos, porque como todos los japoneses van con la cabeza agacha con su celular para que se den cuenta del cambio de luz. Entonces, el segundo cuadrado tiene que ver con eso. El tercer cuadrado, la política criminológica.
ustedes habrán reparado en que yo prefiero usar criminológica a política criminal. ¿Por qué? Porque lo que se hace desde los estados con puro penalismo es política criminal. Mejor diría, es una criminal política del Estado. Lo que la criminología recomienda es una política criminológica, o sea, asentada en la ciencia, no en el garrote. Y política victimológica, justamente, asistencia victimal, que haya un derecho victimal. El derecho penal no ha sido hecho pensando en la víctima, sino pensando en el infractor para castigarlo, no para rehabilitarlo. Entonces, se necesita un derecho victimal. ¿Por qué en Europa, ¿no? Que hay países como los países nórdicos y escandinavos que tienen apenas 1% de criminalidad y otros en Europa Central que tienen muy poca tasa de criminalidad? En España, el Estado le paga la reparación civil a las víctimas cuando el imputado, el condenado no puede hacerlo. ¿Por qué acá no? ¿No es cierto? Entonces, ese cuadrado, que es el mapeo que hemos hecho del Congreso, como tú muy bien dices, demanda y ofrece un enfoque transversal, holístico a la cuestión criminal, ¿no? Que no solamente se reduce en el infractor. Ya el infractor ha tenido la mirada por siglos de la criminología. Ahora también es necesario la víctima, también es necesario la conducta misma y el control social. Un control social que no debe seguir siendo vertical, militarizado, disciplinario. No, tiene que ser un control social horizontal, igualitario, igual para todos. Pero la igualdad hoy en día en nuestros países sigue siendo una ilusión, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema del enfoque congresal, mi estimado Ricardo. Doctor, cuando recibí la invitación de parte de su organización, me llamó mucho la atención que por primera vez participo en un evento donde se hará un resumen ejecutivo de todo el Congreso para diseminarlo y difundirlo a la comunidad académica, jurídica y a los órganos del Estado de cada uno de los países representados, lo cual creo que es una labor muy noble de su organización y bajo su liderazgo, que sin duda Iberoamérica no debería continuar siendo la misma, enfocada solamente en la política criminal y descuidando los aspectos victimológicos y sobre todo una política criminológica que trascienda a los códigos penales y procesales penales. Suscribo plenamente tus ideas y me reafirmo en que todo profesional que hace criminología desarrolla una línea de pensamiento acorde con los derechos fundamentales de la persona. Es una ciencia de la vida, te dije hace unos momentos, porque, como dice el maestro Zaffaroni, de manera insensible, porque ha sido normalizado, de manera cotidiana, el Estado, al dejar de cumplir sus funciones, realiza lo que él llama un genocidio por goteo. Todos los días muere gente. ¿Por qué? Por pensiones de jubilación indignas, por viviendas en estado ruinoso, por desnutrición, miren la tasa de desnutrición infantil, por falta de atención de salud. La pandemia ha desnudado muchas cosas, ha desnudado no solo la salud de los pobres, sino de los presos, ¿no es cierto? Porque la sociedad, pues lamentablemente, en época neoliberal, no se mira por dentro, solamente mira hacia afuera, hacia los escaparates de las tiendas comerciales. Entonces, ha cambiado, desgraciadamente, el neoliberalismo, el famoso axioma cartesiano del cogito ergo sum, pienso, luego soy, luego existo, al tengo, luego soy. O sea que ha producido un individualismo exacerbado, que es altamente criminógeno, y un culto
a la divinidad del dinero y al consumismo frenético, ¿no? Entonces, no hace más que comprar, endeudarse, es decir, generar necesidades insaciables. Como decía Freud, el hombre se entrega al principio del placer sin tener en cuenta el principio de primacía de la realidad y en consecuencia le sobreviene el principio tanático. ¿Por qué? Porque decía Freud que el instinto tanático es más fuerte que el instinto erótico, que es el instinto de la vida, de la construcción. ¿Por qué? Porque el hombre es espíritu y materia, y la materia tiende a degradarse, a corromperse y a desaparecer, y a adquirir otra forma, o sea, transformarse. O sea que la muerte está en nosotros como algo inevitable, y en consecuencia, por eso es más fuerte. Por eso es que hacemos cosas que son no conformes, que atentan contra nuestra vida, que producen dolor, que nos producen estrés, etc. O sea, como dice acá un educador, filósofo, muerto también tempranamente, Domingo Carvalho, dice dos cosas importantes. El hombre no nace humano. Miren, tremenda frase. Se humaniza a través de un proceso de educación y socialización. Y lo otro que dice es, el hombre no muere, se mata a sí mismo. Con estas acciones, ¿no es cierto?, que en nombre de un albedrío, ¿no es cierto?, no libertad, de un albedrío, no hace más que dirigirse a la satisfacción de placeres que son efímeros totalmente. Y se dedica a acumular, sí. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo pueden inscribirse nuestros amigos televidentes y cibernautas? Es un evento solo para gurús del derecho, para criminólogos, para victimólogos. ¿Quiénes pueden participar en este primer Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología, Política Criminal y Política Criminológica? Sí. Gracias por tu pregunta, Ricardo. Es un congreso para toda persona humana que tiene conciencia de ser parte de una sociedad y que debe asumir el compromiso de contribuir a su transformación, partiendo de transformarse él mismo. En consecuencia, cualquier ciudadano o no ciudadano, puede ser un universitario de 16 años, 17 años, en fin, cualquier persona, cualquier profesional de cualquier ciencia puede inscribirse en el Face de Amaucha. Hay un banner allí y se ha enviado también a todos los expositores en donde están los pasos a seguir. Va a haber un certificado y una revista del Congreso que va a compendiar todas las ponencias, ¿no es cierto?, que se van a disertar en el Congreso. Eso yo voy a hacer una revista de eso. Entonces va a haber revista, certificado y, bueno, la asistencia a través de la plataforma Zoom en vivo. Va a ser una semana enriquecedora, repito. Y algo muy importante, yo creo que estos productos que son educativos, son académicos, tienen que ponerse al alcance de la población. Y hace bien a través de tu programa en mencionar esta línea de aportación a la ciudadanía de tu país, porque sé que estás divulgando también el evento y eso es lo único que va a poder ayudar a pensar diferente, a pensar fuera de la caja mental. O sea, como yo digo, a descolonizar nuestro pensamiento. ¿Puede repetir los datos del evento, las fechas, el valor en dólares de los Estados Unidos, que es la moneda de curso legal en El Salvador, y la página de Facebook donde pueden encontrar toda la información? ¿Cómo no? Es
primer Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología, Política Criminológica y Política Victimológica. El primero en su género en toda la región indoamericana. 34 expositores internacionales. 18 países indoamericanos desde México hasta Chile. Va a haber revista, certificado y la visualización en vivo. Se ingresa al Facebook de AMA-UCHA, sin H, AMA, A-M-A, UCHA con H, H-U-C-H-A, AMA-UCHA, Asociación Peruana de Criminología, y ahí van a ver todos los banners, y uno de ellos es el costo o la inversión, que es $30, por el certificado, la revista y la visualización. Es las fechas, es del lunes 24 de agosto hasta el sábado 29 de agosto. De lunes a viernes comienza a las 6 de la tarde. Y cada día van a haber 6 expositores. Y el sábado, que van a intervenir los criminólogos españoles por razones del cambio horario, comienza a las 9 de la mañana. Y ese día va a ser la clausura. Y se van a verbalizar, a oralizar las conclusiones del Congreso. Entonces, es una oportunidad, creo yo, imperdible, Ricardo. Doctor Gino Ríos, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el poder conversar sobre la criminología, victimología, cómo ha sido el desarrollo de estas ciencias en Perú, en Sudamérica y en América Latina, para finalmente llegar a este sueño. Parte de su propósito ha sido cumplido y sabemos que, y confiamos en Dios, que Iberoamérica hará un giro en su política criminal y trascenderá una política criminológica y victimológica. Agradezco la invitación en nombre de mi persona, de mi familia y de nuestro país para poder ser parte de este evento y poder representar a nuestro país con la temática que se me ha encomendado. Doctor, muchas gracias. Dios le bendiga por ser uno de los padres de la criminología de América Latina. Gracias por su obra, gracias por todo su trabajo y porque aquello que parecía muy lejano hace 20 años, poco a poco Dios se ha encargado de cumplir cada propósito y cada proyecto de vida en beneficio de la sociedad iberoamericana. Muchas gracias, Ricardo, por tu invitación, que más que invitación es una acogida fraterna. Mi agradecimiento también a los titulares del medio de comunicación en el que se proyecta tu programa y un abrazo, como repito, fraterno a tus connacionales y siempre a tu servicio. Ha sido el doctor Gino Ríos, presidente de la Asociación de Criminología de Perú, AMA-UCHA, docente universitario, profesional del derecho y de la educación con diferentes cursos, maestrías, posgrados y especializaciones en el derecho, criminología, derechos humanos, investigador académico y director de una escuela de investigación académica y científica en Perú. Gracias por su sintonía. Les invito a que puedan participar en este evento y conocer más de la criminología, de la victimología y poder entrar en este maravilloso mundo de la prevención, de la disuasión y de la transformación de nuestra sociedad. Dios les bendiga. Gracias.